Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a ver una serie de imágenes del Atlas del Adam para repasar lo que hemos visto de vascular. Creo que lo de hoy netamente es lo de arterial, poco y nada de lo venoso. Las imágenes no tienen un orden particular, creo que en orden alfabético, entonces vamos a irlas aprovechando para ir explicando o ir recordando los temas. Bien. Aquí tenemos entonces un angiograma de la aorta abdominal. Recuerden que la aorta la dividimos en varias porciones. Recuerden la porción ascendente, donde encontramos en el inicio, en la raíz y la porción descendente. En medio encontramos el callado aórtico, tema que ya evaluamos con anterioridad. Luego pasaba la aorta torácica y una vez la aorta pasa el hiato aórtico del diafragma, le denominamos aorta abdominal. La aorta abdominal decíamos que podemos dividir sus vasos en dos o tres grandes grupos. Si los dividimos en dos, son los vasos parietales y los vasos viscerales. Y si lo queremos ver como tres vasos o como tres tipos, podemos subdividir a las ramas viscerales en ramas intra o extra peritoneales. Las primeras ramas de la aorta eran acá superiores, que son las ramas diafragmáticas o ramas frénicas. También encontramos las ramas lumbares, como por ejemplo aquí nos señalan una lumbar, acá vemos otra lumbar, acá vemos otra lumbar, que hacen parte de las laterales o parietales. La primera rama que encontrábamos superior es el tronco celíaco, que casi no lo notamos nosotros en esta imagen. Inferior, casi 1 o 2 centímetros inferior al mismo, encontrábamos la mesentérica superior. En la parte anterior, muy inferior, la mesentérica inferior, y lateralmente encontrábamos las arterias renales. Finalmente, la aorta en su porción distal se terminaba dividiendo en tres ramas. Decíamos que clásicamente nosotros decíamos dos ilíacas comunes, una izquierda y una derecha. Sin embargo, aquí nos señalan una en la mitad, que es la sacra media. Entonces, las ramas de la aorta abdominal, dentro de las parietales teníamos las frénicas o diafragmáticas, las arterias lumbares, que funcionan igual que las arterias intercostales en la porción torácica, es decir, van a tener una rama dorsal que va a ir hacia el tejido espinal y hacia los tejidos del dorso. Y la sacra media, que la podríamos tomar también como una arteria parietal. Y dentro de las viscerales, pues tenemos obviamente el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior con sus respectivas ramas, las renales y unas ramas que no nos están indicando aquí, que son las gonadales, que dijimos en el caso del hombre, la testicular, y en el caso de la mujer, la ovárica. Lo que estamos viendo aquí son ramas de la mesentérica inferior que se dirigen hacia el intestino grueso, que tenemos la rectal superior y las ramas cólicas ascendentes y rectales. Y la arteria renal izquierda. Bien. Acá vemos una imagen de lo que hablábamos. Aquí tenemos el inicio de la aorta abdominal. Acá vemos el tronco celíaco, que es anterior y la rama, la subdivisión más superior de la aorta abdominal. Y encontramos las ramas parietales, los vasos de aquí, que les denominamos arterias frénicas inferiores. Habíamos dicho que les decíamos inferiores, pese a que están en la porción más superior de la aorta abdominal, porque irrigan la porción inferior del diafragma, mientras las arterias frénicas superiores venían de divisiones de la torácica interna. También decíamos que es frecuente o es lo más común que de ambos lados estas ramas de las frénicas inferiores, se dividan en dos, una medial y una lateral, pues la medial que va a venir, como el nombre lo indica, hacia la parte media del diafragma, la lateral que se va a ir hacia atrás y hacia los lados, ¿sí? Y que van a terminar anastomosándose con algunas ramas de las intercostales de la porción inferior. Y que de aquí venga una rama
que es la suprarrenal superior, ¿sí? O una rama suprarrenal de las férmicas, como el nombre lo indica, pues para irrigar a las glándulas suprarrenales. Ahorita vemos las imágenes de disección. Bueno, entonces, esta imagen nos sirve para mostrar los vasos del cuello y de la cara en su porción lateral. Esta es una parte en la que nos detuvimos casi una clase. Decíamos que del callado aórtico provienen tres vasos, el tronco brachiocefálico, arteria denominada derecha, como lo vemos en este caso, porque vemos un solo vaso que se está bifurcando, se está dividiendo en dos, una subclavia y una carótida común. Aparte de eso, pues en el lado izquierdo simplemente tenemos una carótida y una subclavia. En el caso de la carótida común decíamos que asciende a través del cuello y cuando llega aproximadamente a la cuarta vértebra cervical, se produce una bifurcación, o sea, se divide en dos vasos. Uno más anterior que empieza a ascender y a volverse lateral, que es la arteria carótida externa, y uno más posterior que luego sigue ascendiendo y se vuelve medial a la carótida externa, que es la carótida interna. La carótida interna penetra pues al cráneo a través de la fosa yugular, asciende por el agujero rasgado y provee circulación arterial al encéfalo a través de las arterias cerebral anterior y media. Hasta ahí lo que vamos a hablar de la irrigación cerebral, porque como lo dije, ustedes lo ven a profundidad en neuroanatomía. La arteria carótida externa va a dar irrigación a gran parte de la región anterior del cuello y la región anterior y lateral y parte de la región interna de la cara. Lo hace a través de 7 ramas. Decíamos que el libro de Rubier tiene o menciona que los autores pues describen muchas variantes, que dijimos que es la norma en cuanto al aparato o al sistema vascular, que entre persona y persona existen, o si uno toma una serie de personas, va a existir siempre una gran diferencia, o puede haber muchas diferencias en cuanto a la conformación de los vasos. Sin embargo, decíamos que, según los autores, lo más constante es que las ramas que uno siempre va a encontrar de la carótida externa, o lo más usual, son 7 ramas. Comenzábamos con la más inferior, donde nosotros encontrábamos la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior, que decíamos, tiene, aquí le dibujan 3 ramas, no, ¿cuántas ramas hay? No nos es tan relevante. Sí recordar es que de la tiroidea superior viene la laringia superior y la cricotiroidea, ¿sí? Que proveen la irrigación a el aparato laringio. Y obviamente, como el nombre le indica, si es tiroidea superior, también va a haber una rama que irrigue al lóbulo tiroideo, que en el caso del atlas del Complete Anatomy que mirábamos, le decía rama posterior lobar de la tiroides. Bien, si nosotros subimos, vamos a encontrar aquí la arteria lingual. Entonces encontramos la tiroidea superior y, vale la redundancia, superior a ella, la arteria lingual que decíamos que se divide en dos, en una sublingual y en una lingual profunda, que pues como el nombre lo indica, dan irrigación a la lengua y al piso de la boca. Luego encontrábamos otra que era la faringe ascendente, pues que en esta imagen, la verdad, no se nos facilita verla porque se origina, dicen, casi inmediatamente superior a la lingual o un poco inferior a la lingual, pero en la porción posterior de la carótida externa. Aquí estaría pasando, creo que es esta. Sí, lo más probable es que sea esta pequeñísima rama que se ve acá. Además que hace un arco, se dividía luego en 2 arcos, una faringe ascendente, luego venía un arco acá que va a dar una faringe descendente y teníamos una pequeña divergencia con el libro, donde en el libro nos decía que la arteria de la tonsila o tonsilar proviene de la faringe ascendente, mientras que en el atlas nos la mostraba como una rama de la arteria facial. Luego pues encontramos nosotros la arteria facial, una de las arterias más grandes y relevantes de la cara, pues obviamente su nombre lo dice. Decíamos que tiene 3 curvaturas, ¿sí? Una curvatura a su inicio, una curvatura cuando se esconde detrás de la mandíbula, acá le decíamos parotidia, acá le decíamos angular, acá le decíamos submandibular. Asciende a través de la porción lateral de la cara hacia el surco
nasal, y ahí va dejando dos ramas, que son la labial inferior y la labial superior. Decíamos que la labial superior se anastomosa con la del otro lado y forman una arteria que es la del tabique nasal y que, como su nombre lo indica, va a ir hacia el tabique nasal. Que una vez pasa esa arteria facial, pasa la región del surco nasal, ya la pasamos a llamar arteria angular y que se anastomosa con los vasos infraorbitarios y supraorbitarios, formando pues una red arterial para irrigar la región orbicular y malar de la cara. Bien, si nosotros seguíamos subiendo, entonces encontrábamos nosotros una arteria occipital, que decíamos pues va a proveer irrigación a la región occipital de la cabeza y parte de la parietal. Una arteria temporal superficial, ¿sí? Que la arteria temporal superficial se puede dividir constante en dos ramas, que son estas dos ramas que vemos aquí, e inconstante en tres ramas. Encontrábamos también una arteria auricular posterior, la arteria maxilar y la arteria cigomático-facial. La arteria maxilar la vemos acá profunda, pasa por detrás de la rama de la mandíbula. Como decíamos nosotros, pues va a internalizarse y proveer la irrigación a la porción, como su nombre lo indica, maxilar y palatina, y sus vasos van a terminar emergiendo a través de el agujero infraorbitario. Luego tenemos nosotros a la cigomático-facial, y las ramas provenientes de la temporal superficial, que también suele venir una rama auricular anterior y una temporal media como ramas inconstantes. Lo más relevante de esto, pues obviamente son las ramas constantes, las 7 grandes ramas de la arteria carótida externa y algunos detalles de los cuales pues ya hicimos mención y los hemos recalcado. Bien, aquí vemos entonces las arterias del tronco. Explicamos nosotros las arterias del tronco. Aquí vemos una imagen de toda la aorta descendente, su porción torácica y su porción abdominal. Y volvemos a explicar lo que ya habíamos dicho, pues que sí son temas más susceptibles de que les pregunten adelante y conocimientos anatómicos más relevantes. Bueno, lo importante con esto, con esa imagen, aprovechemos lo que la imagen nos ofrece. Tenemos el callado aórtico. En el callado aórtico los tres vasos que ya habíamos dicho, la arteria innominada o tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Acá pues encontramos del tronco brachiocefálico dividiéndose la carótida derecha y la subclavia derecha. En la subclavia derecha nosotros decíamos que tenemos 7 grandes divisiones. En este momento nos vamos a entrar en detalles de cuáles son esas 7 divisiones porque deberíamos aprovechar también la parte de cuello. Pero una de esas divisiones que tiene la arteria subclavia es esta, que es la torácica interna o arteria mamaria. Esta arteria torácica interna tiene relevancia para la irrigación del tórax en su porción anterior y parte del abdomen. ¿Por qué? Porque esta arteria torácica interna va a ser el origen de las arterias intercostales anteriores, como lo habíamos dicho, que se van a anastomosar con las arterias intercostales posteriores. Aquí nos señalan el intercostal anterior. Sí, estas ramas, obviamente, van a dirigirse hacia la porción lateral del tórax, anastomosarse con las intercostales posteriores y pues completar la irrigación de la reja torácica, tanto en su porción anterior como en su porción lateral y posterior. Las arterias intercostales posteriores pues son ramas directas de la aorta descendente. Entonces decíamos que la aorta descendente en su porción torácica tiene algunas ramas parietales. ¿Esas ramas cuáles son? La más relevante obviamente son las intercostales posteriores, excepto la del primer y segundo o primera y segunda costilla, que vienen de la arteria intercostal suprema. Decíamos que una de las ramas que proviene de la arteria subclavia es una intercostal suprema. Esa intercostal suprema va a dar origen a la primera y segunda intercostales posteriores, pues a cada lado respectivamente. Por lo demás, todas son ramas
de la aorta. Y unas pequeñas ramas en la porción inferior, que aquí no nos las muestran, que son las ramas bronquiales, ya lo habíamos dicho, las ramas bronquiales, que son las que proveen de irrigación arterial al tejido broncopulmonar, porque las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada hacia los pulmones para que se oxigenen y retornen a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y pues se pueda eyectar sangre oxigenada a la circulación sistémica. Entonces, algunas de las ramas que no nos están mostrando aquí son las ramas bronquiales y también algo otras pequeñas ramas que son las traqueoesofágicas. Inferiormente, entonces, encontramos nosotros, como le habíamos dicho, la aorta abdominal. Aquí deberían estar señalándonos las parietales que ya vimos, que son las diafragmáticas inferiores, nos muestran el tronco celíaco, ya vamos a hablar del tronco celíaco, sus 3 divisiones y la irrigación abdominal. Muy cerquita al tronco celíaco, la mesentérica superior. Debajo de la mesentérica superior encontrando nosotros a cada lado dos vasos de gran calibre, de gran envergadura, que son las arterias renales. Si nos lo señalan a nosotros como lateral, lo más probable es que estos sean las gonadales. Si esto es un hombre, pues deben ser las testiculares. Ahí está, es la testicular derecha. Inferior, muy inferior, si ya la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Las otras ramas parietales, que ya las habíamos nombrado, las arterias lumbares, ¿sí? Que se comportan exactamente igual que las arterias intercostales posteriores. Dato acá que se me escapaba, la quinta arteria lumbar, recuerden, no proviene de la aorta abdominal, sino que proviene de la sacra media. Finalmente, dividiéndose la aorta en su ilíacas o sus ilíacas, inferiormente las ilíacas se dividen en una ilíaca externa, en una ilíaca interna. La ilíaca interna, recuerden, se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior que va a dar irrigación prácticamente parietal, aparte de lo que es pues la región pélvica y el miembro inferior. Y la división anterior que pues sí nos va a dar una irrigación a las partes de las vísceras, en los cuales ya vamos a mostrar una imagen más adelante para profundizar al respecto. Entonces acá, como esto se trataba del tronco, las arterias del tronco, sí señalamos lo de la ilíaca externa, que recuerden que de la ilíaca externa vienen ramas, que es la epigástrica inferior, pues que va a venir a anastomosarse con la epigástrica superior para dar irrigación a la pared abdominal, a los músculos de la pared abdominal, junto con una rama de la femoral también. Bien. Aquí vemos una imagen lateral de lo mismo. Entonces miran la aorta, el tronco brachiocefálico, la carótida, la subclavia dando la torácica interna, pues que recordemos también, aparte de las arterias intercostales anteriores, proveía estas ramas, que son las ramas cutáneas anteriores, que van a proveer irrigación a la parte del tejido mamario. Cuando pasa el tórax, que deja de denominarse arteria intercostal interna y pasa a llamarse epigástrica superior. Y vemos cómo se produce la anastomosis entre las ramas anteriores y las ramas posteriores. De las ramas posteriores, recuerden, también nos suelen mostrar una imagen donde viene una rama dorsal de las arterias intercostales posteriores, o una rama lateral, perdón, de las arterias intercostales posteriores, que va a contribuir con la irrigación de los músculos intercostales y de la piel, pues de las zonas o del territorio que irrigan dichos vasos. Acá ven ustedes entonces la ilíaca hasta antes de pasar el ligamento inguinal, la denominábamos ilíaca interna. Una vez pasa el ligamento inguinal, decíamos que la denominábamos femoral. Por eso aquí, si ya nos señalan, nos ponen el indicador debajo del ligamento inguinal, pues ya se llama arteria femoral. Sin embargo, miren, la división de la epigástrica inferior, pues viene antes del ligamento inguinal, por eso el ligamento inguinal tapa a la epigástrica inferior y es rama de la ilíaca externa. Bueno, vamos con las del miembro superior. La subclavia, entonces, una vez pasa la clavícula,
Una vez pasa la clavícula, ya se denomina arteria axilar. La arteria axilar entonces va a tener unas ramas que son la torácica anterior, ¿sí? Un otro tronco que es el acromio torácico, del cual va a venir dos ramas, una acromial, como el nombre lo indica, y otra pectoral, una torácica lateral y unas ramas acá que son las circunflejas humerales anterior y una circunfleja humeral posterior, que ya lo habíamos hablado con detalle cuando hablamos eh, de esto, pues en la clase de irrigación del miembro superior. Cambiamos bien el tóraco acromial con su rama pectoral y su rama acromial. Una vez pasa la fosa axilar, deja de denominarse arteria axilar y se llama arteria humeral. Perdón, arteria braquial o arteria, sí, o arteria humeral, lo más frecuente, lo más conocido como arteria braquial. De esta arteria braquial, recuerden, pasa muy semejante como con lo del miembro inferior, viene una rama que es la arteria profunda del brazo. Se llama profunda porque está en la porción posterior del brazo y va a ser la encargada de dar irrigación pues a esta área. De aquí van a venir unas ramas, que es la arteria, bueno, la arteria radial colateral que realmente viene de acá atrás, o sea, viene de la radial, una radial colateral que anastomosa con esta porción descendente de la profunda del brazo. De la arteria braquial decíamos nosotros, dentro de lo relevante, pues, por dónde pasa, por dónde transcurre, cómo se encuentra anatómicamente el pulso braquial. Decíamos que está relacionada, pues como el nombre lo indica, con el músculo braquial y con el músculo bíceps braquial con su cabeza corta, en un surco que se forma en medio de los dos, pasa o discurre esta arteria y que si uno explora a una persona, generalmente decíamos las personas que tienen escasa grasa corporal o una hipertrofia muscular significativa, pues este surco es notorio o es notable en dichas personas y que ahí encontramos nosotros o en esa profundidad nosotros palpamos y encontramos el pulso de la arteria braquial que nos sirve como referencia anatómica para la toma de la tensión arterial. Decíamos que esta arteria desciende casi longitudinalmente hasta que llega a la porción inferior, donde se torna oblicua, pasa el epicóndilo medial del húmero, se torna casi que a la región media y una vez pasa a la zona interarticular del codo, generalmente puede ser un poco por debajo de la misma, lo usual es justo debajo de la línea interarticular del codo o por debajo de la misma, se va a dividir en dos grandes ramas, que es pues una externa o lateral, que es la arteria radial, ustedes la ven aquí, y una interna o medial, que es la arteria cubital eh, o ulnar. De estas, pues también decíamos que cada una tiene su respectiva colateral, colateral ulnar o recurrente, y una colateral o recurrente radial, que ascienden y se anastomosan con unas ramas que provienen de aquí de la braquial y forman el círculo arterial del codo. Y también de la arteria cubital queda una rama aquí que es la rama interósea o interósea común, que se divide en dos, una anterior o superficial y una posterior o profunda. Luego van a venir las arterias, la arteria radial y la arteria ulnar, van a llegar a la muñeca. En el caso de la arteria radial nos va a dar dos grandes vasos, un palmar superficial, en este caso, y el palmar superficial va a venir, como el nombre lo indica, en la porción, con la porción superficial, se van a estomosar con la arteria, con la porción más anterior o superficial de la arteria cubital y terminan pues, formando el arco palmar superficial de la mano. El profundo proviene pues de una rama, como el nombre lo indica, profunda, ¿sí? O palmar profunda, de la radial y terminan anastomosándose con las metacarpianas provenientes de la ulnar y terminan formando el arco palmar profundo de la mano. De ambos arcos palmares van a venir arterias metacarpianas superficiales y profundas y digitales superficiales y profundas o una lateral y una medial que van a terminar ambas anastomosándose en los pulpejos de los dedos o la porción más distal de los mismos hasta que se forman los plexos venosos, pues, y asciende ya en ese caso la sangre venosa a través del miembro superior por las venas que ya habíamos visto que hoy no las vamos a detallar.
Aquí vemos una imagen de la irrigación de la porción posterior del brazo. Entonces mirábamos acá la arteria braquial o arteria humeral. Mirábamos las divisiones que produce, acá su arteria profunda del antebrazo, la rama descendente, la anastomosis con la radial colateral y cómo forman entre la radial colateral y la ulnar colateral el círculo arterial del codo. De acá mirábamos nosotros la arteria recurrente interosa, pero la porción posterior o profunda, y pues cómo da irrigación a la porción anterior. La arteria interosa posterior, ustedes la ven acá, pasa a través del radio y viene y provee de circulación arterial a la parte posterior del antebrazo y de la mano. Bueno, acá nos muestran del miembro inferior, curiosamente nos están mostrando solamente rodilla, pierna y pie. Recuerden que toda la circulación arterial de esta porción del miembro inferior proviene de la arteria femoral. La arteria femoral decíamos que venía medial, ¿sí? Bueno, o sea, ahorita lo explicamos cuando veamos la parte de la ingle. En el caso de la región inguinal es lateral a la vena femoral, pero pues viene por la porción medial del muslo. Desciende y cuando llega al tubérculo de los aductores, se va hacia posterior y cuando pasa a la fosa poplitea, sí, ya no se denomina arteria femoral, sino que se denomina arteria poplitea. Ahí esa arteria poplitea iba a dar unas ramas acá para la rodilla, ¿sí? Como las que estamos viendo aquí. Y lo más importante era que se dividía en una tibial, ¿sí? En una arteria tibial, y esa arteria tibial se dividía en dos, una tibial posterior y una tibial anterior. Y de la tibial, no como en el caso del miembro superior, donde de la braquial venían tanto la ulnar como la o cubital como la radial. En este caso, la poplitea solo se divide en una tibial y esa tibial en una anterior y en una posterior, y de ahí, de la tibial posterior, pues va a venir la rama peronea o la arteria peronea. Acá lo que miramos nosotros entonces es la arteria tibial anterior, que nos la señalan aquí. Vemos su recorrido, su origen desde la poplitea. Acá nos señalan la tibial posterior y tibial anterior. Y de la tibial anterior que iba a llegar acá, pues a la porción del tobillo, nos iba a dar unas ramas laterales, que es la rama maleolar lateral y la rama maleolar medial, que desciende, pasa el retináculo de los flexores, y una vez pasa el retináculo de los flexores, decíamos que se denomina arteria dorsal del pie o arteria pedia, que es la forma más común con la que se la conoce, y pues que formaba un plexo arterial, ¿sí? Aquí le denominan arteria arqueada, de las cuales van a venir las metatarsianas superficiales y las eh, de los dedos o digitales anteriores o superficiales. Acá vemos la porción posterior, entonces miren, ahí vemos la arteria poplitea, acá vemos la arteria, acá, cierto que le llamaban genicular, que nosotros le llamábamos articular de la rodilla, la lateral inferior de la rodilla. La poplitea viene, entonces pasa esta región y ya se denomina tibial posterior. Y da también, miren acá, la tibial anterior. Viene la poplitea, llega a esta zona, se divide en dos, una tibial posterior y una tibial anterior. Y de esta tibial posterior, miren cómo acá la fibular o peronea rama de la tibial posterior. La tibial pues va a seguir hacia abajo, ligeramente hacia lateral, y va a terminar formando dos arterias, la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, forman un arco entre las dos.
con una arteria arqueada posterior o profunda, y pues dan las metatarsianas y digitales profundas o posteriores. Bueno, veamos la parte que decíamos de la pelvis, para que nos quede más claro tal vez aquí de lo que habíamos visto en las anteriores clases. Aquí tenemos una pelvis femenina, obviamente nos damos cuenta que es femenina porque encontramos el útero, asentado en anteroversoflexión sobre la vejiga, las trompas de falopio o tuba uterina, conectando o ligándose pues con los ovarios. Miramos aquí la aorta abdominal, su división acá en las ilíacas. Miren, aquí viene una ilíaca común, acá viene su división de ilíaca anterior, externa, y otra interna, y miramos acá como la interna se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Ya decíamos, el tronco posterior, su irrigación tiene que ver más con la región parietal y la región glútea del miembro inferior, mientras que la región anterior sí que está relacionada con la irrigación de los tejidos o las vísceras pélvicas. Decíamos nosotros que encontrábamos, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, 5 grandes vasos. Encontrábamos una vesical superior, ¿sí? Una vesical superior, de donde vienen, pues como el nombre lo indica, ramas o vasos. Acá le llaman umbilical, no sé por qué. Ramas o vasos, pues que van a producir la irrigación de la región vesical. Acá, esto que ellos denominan arteria uterina, recuerden que realmente son las vesicales inferiores que son, y como rama de la vesical inferior, vienen las arterias uterinas. No siendo ramas directas, aunque pueden serlo, por lo que le digo de las constantes variantes anatómicas. Encontrábamos una arteria pudenda, en el caso del hombre, que pues iba a dar irrigación a la región anterior del escroto, y obviamente que va a generar la arteria dorsal del pene. En este caso, pues esa arteria pudenda lo que va a venir a irrigar es los tejidos eh, eréctiles también de la mujer, que la vemos aquí. La arteria pudenda interna, y finalmente unos vasos o la arteria rectal media. Así se compone entonces la irrigación de la porción pélvica femenina. La vejiga a través de dos grandes ramas, una superior y una inferior. De esa inferior que provienen las ramas uterinas en la mujer, y en el caso del hombre provendrán las ramas prostáticas. De estas ramas uterinas también van a venir ramas que irrigan al ovario, y el ovario pues también va a tener una irrigación directa a través de este vaso que nos señalan acá, que es la arteria gonadal. En este caso, como es mujer, pues va a ser la arteria ovárica. ¿Listo? Y la porción inferior del recto, que se irriga pues a través de esta área o de este vaso, a través de la vena rectal media. Si pasamos nosotros esto a un hombre, vemos que es muy semejante, la imagen es casi idéntica, ¿sí? La diferencia, miren, por ejemplo, acá viene la próstata, ¿sí? Debajo del... acá viene, bueno, viene la vejiga, y debajo de la vejiga viene la próstata. Vemos estas dos grandes ramas, que es una vesical superior, ya la vemos ahí, y una vesical inferior. De esa arteria vesical inferior, como ya lo habíamos dicho, vienen, miren, las ramas de la próstata. En el caso de la mujer, es parecido a esto, puede ser la variante como nos la señala el libro, que vengan directamente las uterinas de la ilíaca interna a través de su división anterior, y también pues de que se respete esta subdivisión y que a través de la arteria vesical inferior
vengan o provengan las ramas para la arteria uterina. Recuerden que de esta vesical superior también viene una rama que va a irrigar el conducto deferente. Decíamos que en el caso de la mujer no, pues, no tiene conducto deferente y que lo que reemplaza, entre comillas, reemplaza el conducto deferente es el ligamento redondo. Y pues que la rama que irriga el ligamento redondo pues va a venir aquí de la vesical superior. Las arterias rectales, como ya lo habíamos mencionado, una pudenda interna, de la pudenda interna donde va a venir la dorsal del pene, que ustedes la ven acá, y unas ramas escrotales o para el escroto, especialmente que les denominan ramas escrotales posteriores, perdón, posteriores. Las anteriores provienen de la pudenda externa de la femoral. Bueno, vamos aquí a hablar de la irrigación del estómago. No había una imagen, o más adelante sí hay una donde podemos recordar lo del tronco celíaco. Bien, ¿de dónde va a provenir la irrigación del estómago? La irrigación del estómago proviene 100% del tronco celíaco. Lo que pasa es que no lo hace a través de una sola rama. ¿Sí? El tronco celíaco, recuerden ustedes, tiene 3 ramas. ¿Sí? Una gástrica izquierda, que es esta. Luego está ese tronco celíaco. Recuerden ustedes que va a dar otras 2 ramas, que es la hepática común, ¿sí? Y la esplénica. De la hepática común va a venir una que se llama esta arteria de aquí, que se llama gastro-omental derecha. Y de la arteria esplénica van a venir 2 ramas, que es la gastro-omental izquierda, que es anastomosa con la gastro-omental derecha, y las ramas cortas, no sé si aquí les diga fúndicas, o ramas cortas de la esplénica. Acá les dice cortas. Esos 3 vasos son los que le van a proveer irrigación a todo el estómago. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los vasos que le proveen irrigación al estómago? Son 3, la arteria gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco. La arteria gastro-omental derecha y la arteria gastro-omental izquierda y además las arterias cortas, ramas de la esplénica. Entonces, el estómago recibe irrigación a través del tronco celíaco, a través de sus 3 vasos. La gástrica izquierda, que es una rama directa, la gastromental derecha, que es rama de la hepática común, y pues rama de la hepática común a través de otra rama de la hepática común, y la gastromental izquierda y las arterias gástricas cortas, ambas ramas de la arteria esplénica. Bueno, acá tenemos un angiograma carotidio. Alcanzamos a ver algunos vasos. No es el angiograma más claro del mundo, pero nos sirve para pues, explicar algunos detalles. Acá tenemos el callado aórtico, el tronco brachiocefálico, la carótida interna, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Vasos que vamos viendo nosotros en la medida que se van dividiendo. Cogemos nosotros, por ejemplo, esta subclavia izquierda y nosotros vemos una rama que asciende hacia el cuello y hacia la cabeza. Entonces, esta rama
ascendente, pues muy seguramente es una arteria vertebral, que en este caso pues es la arteria vertebral izquierda. Acá vemos el tronco innominado, o la arteria brachiocefálica, y vemos sus divisiones en dos vasos, una carótida común y una subclavia derecha. De esta subclavia derecha ya estamos viendo nosotros emerger un vaso hacia abajo, que nosotros ya sabemos cuál es, la torácica interna. En la medida, no vemos más troncos en este caso de la subclavia, solamente vemos la torácica interna, nos muestran acá la carótida común. Bueno, aquí este vaso sí debe ser de la subclavia, que es la arteria vertebral derecha, que es rama de la subclavia. Vemos nosotros la carótida común, acá vemos su bifurcación. Esta que es más posterior, pues debe ser la carótida interna. Aunque aquí creo que es una imagen más anterolateral. Entonces, claro, si es anterolateral, esta es la carótida externa y esta es la carótida interna. Acá vemos de nuevo la carótida común izquierda y vemos, en este caso, su bifurcación, aunque no se distinguen o no nos señalan más ramas de esas divisiones. Acá tenemos un angiograma del tronco celíaco, entonces el tronco celíaco está pues acá, lo ven ustedes ahí. Nos muestran las tres ramas del tronco celíaco, la más delgadita, sin ubicarse mucho, pero la más delgadita debería ser la gástrica izquierda. Bien, si esto es izquierdo, porque generalmente eso es lo que pasa con las imágenes de fluoroscopia o de radiología, se invierte la lateralidad. Entonces, si esta es izquierda, pues esta debe ser la esplénica. Aunque bueno, acá nos muestran la hepática común. Y entonces, pues esta sí, por ser la más gruesa, debe ser la esplénica. Bueno, acá vemos los tres vasos, vemos entonces su conformación anatómica, lo usual, la más delgada, que es la gástrica izquierda, la de mayor grosor o volumen, que es la esplénica, y la de un volumen intermedio, que es la hepática común. Aquí, tristemente, no nos están señalando las divisiones de la hepática común en una hepática derecha y en una hepática izquierda y en una arteria gastroduodenal, y que de la gastroduodenal pues va a venir la gastromental derecha y las ramas pancreáticas respectivas. No es el angiograma pues más bonito para eso. Bien, hablando de la irrigación del páncreas. ¿Qué hablábamos nosotros de la irrigación del páncreas y cómo terminamos definiendo la misma? Bien, primero aquí vemos una imagen donde están levantando el estómago, es decir, acá tenemos la curvatura mayor del estómago y acá tendríamos nosotros la gastroomental derecha y acá tendríamos nosotros la gastroomental izquierda. Decíamos nosotros que de la arteria esplénica, aquí nos la están indicando, la arteria esplénica, va a tener, lo dijimos así, para no complicarnos, va a tener unas ramas pancreáticas. Nos las señalan aquí. Que nosotros, es cierto, le decíamos la arteria pancreática dorsal, o magna y mayor, ahí que nos señalan dos. Con fines prácticos, nosotros, ¿qué decíamos? Si dividimos la irrigación de las vísceras del abdomen por territorios, decimos que lo que es hígado, vaso y estómago, indiscutiblemente están irrigados por el tronco celíaco. El páncreas y el duodeno van a tener dos grandes vasos, por decirlo así, que lo van a irrigar. Parte por el tronco celíaco, que el tronco celíaco va a irrigar la porción superior del páncreas y del duodeno, y parte por la mesentérica superior, que la mesentérica superior va a irrigar la porción inferior del páncreas y el duodeno. Vemos entonces nosotros acá la hepática común. De la hepática común, que viene esta, que es la hepática propia.
La hepática propia, que se va a dividir en una hepática derecha y una hepática izquierda, ya lo vamos a ver más adelante, y que viene acá una rama que es la gastroduodenal. La gastroduodenal, que va a tener dos ramas, acá vemos una de ellas, que es la gastromental derecha, y acá vemos otros, que es la pancreatoduodenal. Superior. Superior, ¿por qué? Porque irriga la porción superior del páncreas y del duodeno, y además porque hay una pancreatoduodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces la irrigación del páncreas lo vamos a dejar así, dos grandes porciones y unas arterias pancreáticas que vienen de la rama esplénica, que se van a encargar de irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. Una pancreatoduodenal superior, rama de la hepática común, que van a irrigar parte de la cabeza, de la porción superior de la cabeza y del duodeno. Y una pancreatoduodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Acá vemos la pancreatoduodenal anteroinferior, ¿sí? Que es rama de la mesentérica superior. Bien, esto es más de neuroanatomía. Esas no las hablamos acá. Está lo mismo. De las arterias renales. Bueno, de las arterias renales vamos a hablar dos pequeñas cosas que no las habíamos hablado, que no habíamos entrado en detalle, que las podemos señalar en esta imagen del parénquima. Bien, la arteria renal, en la medida que entra, se va a dividir en dos grandes, una anterior y una posterior. Cada una va a proveer irrigación, se va a dividir casi que exactamente en las mismas ramas, que son las ramas segmentarias, que van a venir cada rama segmentaria con un cáliz mayor, y se van a ir dividiendo con los cálices menores y van a ir entrando a las pirámides renales y van a dar la irrigación de las mismas. Eso en sí para su vida futura, profesional y académica, no tiene mucha relevancia. Sí hay dos datos relevantes que no habíamos dado aquí, que sí debemos entrar a hablar. Y es que de las arterias renales vienen otros dos vasos, que son la arteria suprarrenal inferior, porque recuerden que la superior proviene de las arterias frénicas inferiores, ¿sí? La arteria frénica inferior da la arteria suprarrenal superior, que va pues, a dar irrigación a la porción superior de la suprarrenal, y la porción inferior va a ser por esta rama de la arteria suprarrenal, o la arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. La arteria renal también provee unas ramas, que son las ramas ureterales, que están aquí, que se llama rama uretérica de la arteria renal. La porción superior y media de los uréteres va a ser irrigada por esta arteria. En las porciones inferiores, ¿sí? O sea, recuerden, ya para la porción pélvica, pues va a ser irrigada por ramas de las arterias vesicales. ¿Listo? Bien. Acá tenemos un angiograma hepático, miren bien el tronco celíaco. Del tronco celíaco viene la hepática común, luego viene la hepática propia, y de la hepática propia una hepática derecha y una hepática izquierda. Curioso aquí, y que nos lo deberían estar señalando porque están inyectando más contraste en la hepática derecha, pues mostrar cómo la cística viene de la hepática derecha, que lastimosamente no nos lo muestra. Bien, vamos a acabar con algunas imágenes cadavéricas.
Tenemos un antebrazo. En este antebrazo lo que estamos viendo es la arteria radial, que incluso nos la tienen pintada. Acá pues viene a... Recuerden lo que decíamos, que la arteria braquial o la arteria humeral va a venir hacia anterior y hacia medial, se va a dividir en dos ramas, una cubital y una radial, y en este caso pues solamente nos están señalando la arteria radial. Casi lo mismo, miren acá tenemos el bíceps, es decir, esto es el brazo y esto es el antebrazo. Aquí tenemos la fosa del antebrazo y encontramos o solamente nos están señalando un vaso, que en este caso pues vuelve, y lo digo, es la arteria radial. El hombro, un hombro anterior con una escápula. Esto vendría a ser la arteria axilar. Pasa a la fosa axilar y pues ya se denomina arteria braquial. Aquí, la arteria circunfleja de la escápula, que no le hemos mencionado mucho, poca y nada de relevancia tiene. La arteria humeral posterior circunfleja, y aparece que han seccionado o han cortado acá la circunfleja humeral anterior. De resto, en cuanto a vascular, nada que mencionar en esa disección. Aquí sí es un muslo, en un corte anterior vemos el triángulo de Scarpa, siempre de denotar medial, la vena, lateral, la arteria, una imagen malísima, 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 pero lo que alcanzamos a ver aquí es este vaso, que es la safena magna. Recuerden que viene desde la parte medial de la pantorrilla y sube como un solo gran vaso hasta la porción superior del muslo y termina desembocando en esto, que se ve pésimo, se ve horrible, una imagen nada bonita, que sería la vena femoral. Y lateral a la vena femoral que tenemos la arteria femoral, y lateral a la misma pues los nervios, que es el nervio femoral, que compone el paquete vasculonervioso de la pierna. Vena, arteria y nervio. El sistema Porta, que creo que lo detallé bastante en la anterior clase, entonces en esta no voy a hacerlo. Una imagen del cuello, en este caso de las venas. Vamos a profundizar en las venas la próxima clase, pero por ir denotando, decíamos aquí tenemos en el cuello tres grandes grupos de venas. Una que está por encima del esternocleidomastoideo, que es la vena yugular externa. Otra que está por debajo y debajo del músculo homoyoideo, que es la vena yugular interna, nos la señalan acá. Bueno, eso es una asa cervical de un nervio, pero esta es la vena yugular interna, y una vena además de estas dos, que es la vena yugular anterior. ¿Sí? Que pues todos van a terminar confluyendo directa o indirectamente a la unión yugulo-subclavia para terminar formando los troncos brachiocefálicos derechos e izquierdos respectivamente, que al confluir forman la cava descendente o cava superior. Ahí vemos un estómago, el hígado, el vaso. Des en cuenta que, y uno es así, cuando iba a hacer esto a los cadáveres, ver los vasos de las vísceras abdominales, incluso las intercostales, es bien difícil. Uno solamente ve los vasos grandes, disecar a los otros vasos es una labor, es una tarea bien compleja. Bien, lo que nosotros estamos viendo aquí pues es la gastromental derecha, que ya dijimos rama de la hepática común a través de su rama gastroduodenal. Pues realmente no se ve de vascular, no se ve absolutamente nada más. Lo mismo aquí, miren que es súper maluco. A ustedes la alcanzan a ver aquí, es la mesentérica inferior. Y acá les dibujan algunas ramas, ahí se las pintan incluso en colorcitos, las ramas de la mesentérica inferior.
Bien, acá tenemos del miembro superior y miren, des en cuenta siempre que los vasos venosos, afortunadamente, a la hora de canalizarlos, son más fáciles, son más grandes, más voluminosos, más fáciles de agarrar con una arteria. Lo mismo acá estamos en la porción venosa. Tendríamos nosotros, recuerden que del miembro superior vienen dos grandes venas, eso si podemos lo andamos mañana, que son la cefálica y la basílica. La una va a entrar por la región humeral y la otra va a regir por la región deltopectoral. Se van a unir a la vena axilar. La vena axilar pasa la región de la clavícula y pasa a denominarse vena subclavia, se une con la yugular interna, forman eh, la unión yugulo-subclavia y forman pues la vena brachiocefálica, en este caso de este lado derecha. Algo más de vascular ahí, creo que está, que es la arteria supraescapular, que es rama de la subclavia, la arteria cervical transversa, que también viene a ser rama de la subclavia. Una angiografía de la mesentérica inferior. Entonces, esa está muy bonita, pues acá viene la aorta. Es una imagen un poco curiosa porque vemos la división de la aorta casi que lateral, ¿no? Acá viene la ilíaca común, aquí viene la ilíaca externa, acá viene la ilíaca interna. Hasta ahí es claro, acá viene otra vez pues la ilíaca común, con sus subsecuentes divisiones. Aquí esto es anterior, entonces anterior y casi lateral. Acá viene la mesentérica inferior, con sus subsecuentes ramas, la cólica izquierda, la rama ascendente de la cólica izquierda y las ramas respectivas pues, de cada vaso, que también ya lo detallamos. Una imagen de una disección de cuello, básicamente acá lo que tenemos es la tiroidea superior, que ya le habíamos dicho, una tiroidea superior, miren con su rama, la rama laringia superior, acá vemos unas ramas, la rama cricotiroidea, y las que van a venir para el lóbulo de la tiroides. De las venas, pues obviamente esto es la vena yugular interna. Bueno, esto es un nervio otra vez, pero esta es la vena yugular interna. Del miembro inferior, casi que arterias no se ve. Aquí lo más relevante, la parte venosa, esta que pues pasa por la porción interna y por ende es la safena magna. De la parte inguinal, ya lo habíamos dicho, viene la ilíaca externa, de la ilíaca externa pasa al ligamento inguinal, cuando pasa al ligamento inguinal pasa a llamarse arteria femoral, la vemos acá, el paquete vasculo nervioso de la región femoringuinal, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral y las cadenas ganglionares que reciben el nombre según pues donde se encuentren, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá linfonodo inguinal superficial, acá linfonodo inguinal externo, acá linfonodo, bueno, como ya lo habíamos mencionado, que tampoco es un gran detalle. Y bien, ahí por lo menos hemos hecho un repaso somero de la parte arterial de tronco, cuello, miembros superiores, miembros inferiores y abdomen de lo más relevante. Se nos escapó un poco las ramas de la subclavia. Igual el día que dimos la clase, pues las detallamos. Tronco y sus 7 divisiones principales en detalle y hay algunos que son pues más importantes que otros. Esto, como les dije, de vascular periférico, es un tema que es bonito, es relevante, pero no tenemos que aprendernos el detalle del detalle del detalle. Cada arteria tiene varias ramas, cada rama tiene más ramas y hay algunas que son importantes conocerlas. He hecho detalle en las que son importantes conocer porque tienen una relevancia clínica, imaginológica, de que ustedes les van a preguntar en las en las asignaturas que van a venir más adelante. Tienen algunas correlaciones semiológicas o fisiopatológicas importantes, pero de esto de vascular periférico, uno para la vida diaria tiene que saber 3, 4 cosas, que es lo que
prácticamente yo les he mencionado. Hacer énfasis, por ejemplo, en lo que siempre en la correlación clínica de la anatomía, pues, la toma de la presión arterial, por dónde discurre la arteria braquial o la arteria humeral, que la mano está irrigada tanto por la radial como por la ulnar, por el círculo arterial que se forman entre las dos, pero que la mayor parte de la irrigación de la mano está dada por la arteria cubital y no por la arteria radial, que por eso es que si uno va a tomar gases o va a canalizar una arteria, lo hace a través de la radial, porque en caso de que se trombose hay menos riesgo de la isquemia de la mano. Por el contrario, si uno lo hace a través de la arteria cubital, pues siendo la que más irriga la mano, si se trombosa hay mayor riesgo de necrosis. Algunas relaciones anatómicas de lo que hemos hablado, por ejemplo, de por dónde pasan los vasos, qué relación tiene con una vena o con un nervio, de las cosas relevantes al respecto, ¿sí? Algunas cosas les detallarán más en materias más adelante, ustedes tienen que tener una noción anatómica al respecto, y algunas cosas que a mí se me escapan, pues más tarde si tienen las bases de lo que les he dado, pues va a ser más fácil para ustedes cuando, por ejemplo, entren a cirugía y les pregunten algunas cosas de los vasos y las relevancias que tienen en algunos actos quirúrgicos. Más que todo, en cuanto a los vasos, pues es eso más que otra cosa. Con saberse los vasos más grandes del cuerpo y para dónde van las divisiones más grandes de las arterias principales del cuerpo, es una labor bien hecha. Tengo turno hoy en la noche, mañana hacemos una práctica aún más cortita de venoso y linfático. Recordamos lo de los linfáticos de la cabeza y el cuello, que son como los más que uno tiene que tener presente, los linfáticos de la cabeza y del cuello por la exploración semiológica, los de la fosa axilar inguinal para saber de dónde drenan, y algunos vasos linfáticos que mencionamos por ahí, como el conducto torácico. Y de las venas, pues ya dijimos más grande y lo más relevante, tarea que también va a ser corta. Den en cuenta ustedes siempre, si ya lo fueron a leer al libro, la parte arterial es más detallada, más descriptiva, un poco más larga, y cuando viene la parte venosa, como dicen, ustedes ya se saben la arteria, cada arteria generalmente la acompañan una o dos venas, ya es más sencillo de entender, y la patología en la parte venosa no es tan frecuente, aparte de lo que habíamos dicho, las trombosis venosas, las canalizaciones de las partes venosas, que sí son relevantes, más que todo la parte de la parte venosa, por la parte trombótica, y la parte de accesos venosos es lo que más nos ayuda, lo que más nos sirve. Y el examen, entonces, ya dijimos, tipo test, pues abierto para el día 9. Como lo hemos hecho los otros, como hicimos el otro, 15 preguntas, 10 abiertas de teoría y 5 de práctica, como lo hicimos con gineco y con gástrico y con digestivo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? No, doctor. Bueno, entonces mañana a las 8 y hacemos la parte de venoso y terminamos. Bueno, doctor, muchas gracias. Hasta luego.